Hola, soy José Miguel. En este vídeo te voy a mostrar cómo cortar vinilo textil con el plotter de corte GraphTech, utilizando el software GraphTech Studio. Abrimos nuestro programa e importamos el archivo con el diseño que queremos trazar y cortar. En este caso partimos de una imagen JPG, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es trazar el contorno que queremos cortar. GraphTech Studio tiene la función de hacerlo automáticamente. Para ello, abrimos la ventana de trazado en la esquina superior derecha de la pantalla. Seleccionamos el área de trazado y desactivamos el filtro. Con el umbral seleccionamos la cantidad de imagen que queremos que nos coja. Lo ajustamos a nuestro gusto y le damos al botón Trazar. Ya tenemos un contorno de trazado. La imagen original ya no nos hace falta, así que la quitamos seleccionándola y dándole al botón Suprimir. Se nos queda el diseño que queremos cortar en forma de línea vectorial de contorno. Ahora queda preparar al tamaño deseado. Para ello pinchamos el botón Escalar. Le damos el tamaño que creamos conveniente. Bloqueamos aspecto si queremos que no se distorsione y que se mantenga proporcional a nuestra imagen original. Una vez decidido el tamaño, le damos al botón Aplicar. Si quisiéramos girar la imagen, pinchamos para abrir la ventana de Rotar. Nos aseguramos que nuestro diseño esté seleccionado y pinchamos según los ángulos que queremos girar. En los vinilos de rotulación no es necesario cortar en modo espejo, pero como este es un diseño para vinilo textil, tenemos que hacer clic en el botón Abrir ventana de página y buscamos la opción Reflejar en la parte inferior derecha de nuestra pantalla. Seleccionamos la opción Vertical. Si aún no hemos cargado el vinilo al plotter, hay que hacerlo para ver en pantalla el área de trabajo. Es importante que cojamos las líneas de referencia para que esté recto. Lo colocamos y lo fijamos subiendo la palanca que se encuentra detrás de la pantalla de navegación. Volvemos a GraphTech Studio y en tamaño de papel seleccionamos la opción Automático para ver nuestra área de impresión. Para cortar más copias del diseño, abrimos la ventana Copias de matriz y le decimos al programa la cantidad de filas y columnas que queremos. En este caso cortaremos 4 diseños. Si quisiéramos ajustar la separación entre cada diseño, se puede hacer moviendo en las opciones de horizontal o vertical o incluso mover todo el conjunto y así aprovechar al máximo el material. Otra opción para delimitar mejor la zona de descarte y así no desperdiciar material es pinchando el botón AB para abrir la ventana Ajustes de recorte sobrante. Activa el botón Mostrar borde de recorte y en holgura adapta a tu conveniencia. Una vez tenemos todos los ajustes hechos, abrimos la ventana Configurar trabajo de corte y ponemos el número de copias que queremos de nuestro trabajo. Por ejemplo, si le damos a la opción 2 copias, cortaría los primeros 4 diseños y se detendría. Al volver a reiniciar el trabajo, haría otros 4 más. Ahora simplemente nos queda mandar al plotter. Comprobamos que todo cabe en nuestra área de trabajo, pinchamos en el botón Cortadoras y vemos que tenemos nuestra máquina lista para cortar. Le damos entonces al botón Enviar a cortadora y listo. Ya tenemos un diseño de vinilo cortado con el plotter GraphTech utilizando GraphTech Studio. Encuentra los productos de este vídeo en los enlaces que aparecen en pantalla. Danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.